Audio Jungle. Hola, estáis en el canal Cadenas y este curso va dirigido a todas aquellas personas que estéis desempeñando un puesto de trabajo en el campo de las instalaciones frigoríficas comerciales e industriales para reforzar y actualizar conocimientos, o para aquellos que deseáis empezar desde cero en este campo tan amplio y apasionante como es el loco mundo del frío. Mi nombre es Aurelio Cadenas y esto empieza ya. En este video tutorial verás las diferentes propiedades de los aceites lubricantes empleados en las máquinas frigoríficas, como es la viscosidad, el grado de viscosidad, la temperatura de floculación, el contenido de humedad, la estabilidad térmica, la miscibilidad y la solubilidad con el refrigerante. A continuación te voy a explicar de forma clara pero breve las propiedades de algunos de los lubricantes para una mejor comprensión de las especificaciones técnicas de los mismos, que como técnico de refrigeración debes manejar en tu trabajo. Una propiedad importante es la viscosidad, que se define como la resistencia de un líquido a fluir. Al escoger un lubricante, el coeficiente de viscosidad es quizá el factor más importante a considerar. La viscosidad dinámica se expresa en poises, sin embargo la unidad común hoy en día es segundos universal Seibot, abreviado SSU o SUS, que es el tiempo requerido en segundos para que 60 centímetros cúbicos de aceite lubricante fluyan a través del viscosímetro Seibot universal. El valor de la viscosidad dinámica dividido entre la densidad del lubricante es igual a la viscosidad cinemática, que se expresa en metros cuadrados por segundo, pero dado que es una unidad muy grande se utiliza el milímetro cuadrado por segundo, que es igual a un centistock. La viscosidad de un lubricante varía inversamente proporcional con la temperatura, por eso su valor no tiene utilidad si no se relaciona con la temperatura a la cual se va a utilizar. Por lo tanto, para comparar lubricantes, la viscosidad se mide a una temperatura fija. La convección más utilizada es el grado ISO, Organización Internacional para la Normalización. El término ISO-VG simplemente se refiere al grado de viscosidad, normalizado por ISO. La ISO permite una variación del 10% por encima y por debajo de ese número para clasificarse. Según esto, un ISO-VG32 puede estar entre 32 más menos 3,2 milímetros cuadrados por segundo a 40 grados centígrados. En la industria frigorífica, los grados de viscosidad más empleados son 22, 32, 68, 100, 220 y 170 como especial en determinados compresores. Lo importante es controlar la temperatura a la que trabaja y calcular la viscosidad a esa temperatura. Si la viscosidad del aceite es muy baja para una aplicación, el desgaste es mayor por falta de colchón hidrodinámico. En cambio, si la viscosidad del aceite es muy alta para la aplicación, el consumo de energía es mayor y el desgaste puede ser mayor por falta de circulación. Como has visto, la viscosidad de un aceite lubricante varía con la temperatura, disminuyendo al aumentar esta. La relación de la variación de viscosidad con la temperatura proporciona el índice de viscosidad. Un lubricante con alto índice de viscosidad muestra un menor cambio en viscosidad dentro de un rango de temperatura dado, y viceversa. Por ejemplo, un índice de viscosidad de 30 indica que una fuerte variación de la viscosidad con la temperatura, mientras que uno de 230 indica una débil variación. Para las máquinas frigoríficas, un índice de viscosidad de 100 es muy bueno. La temperatura de floculación se determina mezclando un 10% de refrigerante con un 90% de aceite en un tubo de ensayo de vidrio sellado y bajando su temperatura hasta que aparezcan grumos o ceras y éstas se precipiten. Cuanto menor sea esta temperatura, mejor, puesto que hay lugares en la máquina frigorífica donde pueden alcanzarse temperaturas muy bajas y por tanto, si el valor de la temperatura de floculación no es bajo, los grumos o ceras formados pueden depositarse, disminuyendo el rendimiento de la máquina y la posible retención del aceite, evitando que retorne al compresor o también produciendo la obstrucción del paso del fluido frigorífico. Para determinar el contenido de humedad se mide su resistencia dieléctrica, la cual debe ser de 25.000 voltios como mínimo. Como puedes ver en la gráfica, a un menor valor de resistencia dieléctrica, mayor contenido de humedad tendrá el aceite lubricante. En una máquina frigorífica hay repentinos cambios de presión y temperatura en relativamente poco tiempo, pasando de presiones y temperaturas bajas a temperaturas y presiones elevadas. Así pues, una temperatura excesiva provocará la rotura del lubricante, pérdida de viscosidad y depósitos carbonados en ciertas partes del compresor. Por ello, el lubricante debe ser térmicamente muy resistente para minimizar estos problemas. De todos modos, un correcto diseño del circuito frigorífico y sus condiciones de operación evitarán temperaturas excesivas. Dado que con cierta frecuencia en las nuevas instalaciones frigoríficas se dejan impurezas, humedad, fundentes, suciedad, etc.,
y además los compresores operan fuera de las especificaciones dadas por su fabricante, el aceite se deteriora con cambios físicos y químicos, por lo que será necesario cambiar el aceite tantas veces como sea necesario para mantener sus características y especificaciones originales. Para ayudar a solucionar este problema y preservar el aceite, deberás usar los filtros secadores en la tubería de aspiración y en la de líquido, como estudiarás más adelante. Todos los aceites frigoríficos son higroscópicos, esto es, se cargan de humedad en contacto con el aire, y una vez la humedad entra en el circuito, se combina con el refrigerante y el aceite para crear ácidos. Los ácidos van a provocar la corrosión del circuito y en los devanados del compresor, dicho de otro modo, la destrucción del compresor. Durante las operaciones de mantenimiento, tú como técnico debes vigilar en disminuir lo más posible el tiempo de exposición del aceite con el aire. El compresor o el bidón de aceite no deben permanecer abiertos más de 15 minutos. La combinación de aceite POE con el fluido HFC no tiene buenas propiedades disolventes, y las impurezas presentes en el circuito frigorífico pueden bloquear o dificultar el flujo de refrigerantes en determinadas partes del circuito. Para evitar estos inconvenientes es capital tomar el máximo de precauciones en el montaje de la instalación frigorífica y evitar sobre todo la creación de carbonilla en el interior de los tubos durante las operaciones de soldadura. Esto puede ser fácilmente obtenido por la circulación de nitrógeno en el tubo durante la ejecución de la soldadura. Es de resaltar la importancia de filtros en este tipo de circuito. Cuando el compresor está parado, su temperatura puede llegar a disminuir hasta el punto de que el refrigerante migre hacia él mezclándose y disminuyendo su viscosidad, lo que ocasiona una lubricación incorrecta. Para evitar que el compresor en sus paradas pueda disminuir su temperatura a valores peligrosos, una solución es calentar el cárter con una resistencia eléctrica para obtener una temperatura de 45 grados centígrados. Así pues, se comprueba que el aceite libera una gran parte del fluido disuelto y que la mezcla aumenta su viscosidad y el compresor puede funcionar sin peligro. También debes tener en cuenta que una disminución de la presión en el cárter hace disminuir la cantidad de fluido disuelto. Esto lo puedes observar cuando arranca un compresor. En este instante, el refrigerante disuelto en el aceite, al disminuir la presión, sufre una evaporación repentina que produce la espuma que puedes ver cuando empieza a funcionar un compresor. Esta situación perturba la lubricación y lleva al aceite hacia los cilindros, poniendo así en riesgo el compresor. Debes saber que la espuma se reduce si el aceite permanece caliente durante el tiempo de parada del compresor. Es importante mantener la temperatura del aceite en el valor que garantice una viscosidad compatible con las exigencias del compresor. Su longevidad depende de ello. Por regla general, adoptamos de 40 a 50 grados la temperatura del aceite para los compresores de pistón y de 45 a 60 para los compresores de tornillo. Esto no es más que una indicación, es mejor fiarse de las recomendaciones del fabricante del compresor. Tú como técnico frigorista no debes poner nunca en marcha un compresor cuyo cárter esté frío. Enchufa la resistencia de calefacción del cárter y espera varias horas antes de arrancar el compresor. Así estarás seguro de que el aceite solo contiene una baja cantidad de fluido disuelto. Por último, debes saber que durante el funcionamiento del compresor, la resistencia del calentamiento del cárter permanece sin alimentación eléctrica, pues basta con el calor desprendido por el propio compresor. Por otro lado, en ciertas instalaciones de frío industrial, el calor producido por el compresor es tal que se debe recurrir a la utilización de un enfriador de aceite. La miscibilidad es importante que exista. Se dice que el fluido y el aceite son miscibles cuando forman una sola fase líquida en la mezcla. Un ejemplo de miscibilidad es la leche mezclada con agua, y un ejemplo de no miscibilidad la puedes conseguir mezclando agua y aceite en un vaso. En este caso, el agua permanece en el fondo y el aceite sube. Esta propiedad del aceite es muy apreciada en el circuito frigorífico, pues gracias a la miscibilidad, el aceite al salir del compresor con los gases de descarga va a poder dar la vuelta al circuito y volver al mismo. Sin embargo, la miscibilidad no es nunca perfecta, es nula o parcial por debajo de ciertas temperaturas. El amoníaco y el aceite no son miscibles. El aceite que sale con los gases de descarga no vuelve más, se queda en los puntos bajos del depósito de líquido y otros componentes. Es por ello que las instalaciones que utilizan el amoníaco están equipadas con llaves de purga situados en los puntos bajos de estos elementos. La miscibilidad no es la única condición para mantener un nivel de aceite suficiente en el compresor. También es necesario que el dimensionado de las tuberías sea correcto y que las reglas que debes seguir para realizar una instalación sean las adecuadas. La reglamentación exige recuperar los aceites usados para procesarlos o destruirlos.
Cuando se recupera el aceite debe primeramente ser desgasificado al vacío para extraer el refrigerante disuelto. Las empresas especializadas en la recuperación de los aceites industriales proporcionan recipientes adecuados. Algunos ejemplos de aceites utilizados en sistemas de refrigeración son los lubricantes sintéticos utilizados para equipos como HFC y amoníaco, los aceites lubricantes diseñados para sistemas de refrigeración que trabajan con HFC pero también pueden ser usados con los HCFCs, y por último tienes una muestra de un lubricante mineral nafténico de alto rendimiento destinado principalmente para su uso en compresores alternativos de refrigeración. Bueno, espero que este videotutorial te haya gustado. Si es así, por favor dale al me gusta, manita arriba, y si quieres estar informado de próximos videotutoriales que vaya subiendo, anímate y suscríbete a mi canal Cadenas. Gracias, hasta luego.